amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este esfuerzo que hacemos con muchísimo cariño todo el equipo de Iraida Villasmil y de Por qué pasa lo que pasa, en este ánimo de compartir con ustedes todas estas realidades regionales, nacionales y de todo tipo y de todo ámbito, para que se enteren de lo que está pasando y por qué está pasando, sobre todo porque estamos obligados, como les vengo diciendo, a estar muy, pero muy informados. No podemos estar indiferentes, no podemos pensar que otro va a resolver el problema que tenemos, pero lo más importante, estamos obligados por principio, por nosotros mismos, por nuestra dignidad humana prácticamente y hasta por la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, por esa generación que en otra época lucharon y nos entregaron un país maravilloso, a rescatar la vida institucional y democrática que necesitamos refundar para la estabilidad de todos nosotros. Hoy, sencillamente llegando acá, pues me volví a encontrar, quiero mandar un abrazo a esas compañeras mías de esa olla solidarísima de la misericordia aquí al lado de mi canal. Aquí salgo directo a servir platos de sopa, pero sobre todo viendo que cada día se nos ponen más grandes las colas y más grandes los problemas donde vamos llegando. Y lo peor aún es que ya nos los están remitiendo de las oficinas públicas, de los hospitales. No, vayan para allá, para la Casa de la Misericordia, que allá es donde las pueden ayudar. Vayan para allá, para la iglesia del Claret, vayan para allá, para el Rosario, vayan para el hogar. Ya va un momentico, señor Estado, ¿qué pasa? Estamos pagando impuestos y estamos en el deber siquiera recibir una mínima retribución, pero el sistema lo impide. Esa es la realidad y por eso es que hay que terminar, acabar con esta dura pesadilla de esta realidad que de verdad pesa demasiado en el alma, pesa. Hay que salir adelante y por eso que digo que hay que estar muy informados y quiero compartir con ustedes porque hoy particularmente la noticia está muy movida y es que fíjense, Henry Falcón promete como digamos parte de su campaña electoral subsidio en dólares para vencer a Maduro. Claudio Fermín presidirá el comando de campaña electoral del candidato Henry Falcón. Eso con respecto a la candidatura de Henry Falcón, se les respeta pero no se les acompaña, porque ciertamente, fíjense ustedes, ya Panamá empieza a pronunciarse y dice: no reconoceremos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Estoy seguro que detrás de esta declaración del istmo tan importante que es Panamá, por el tema del centro comercial que hay ahí, muchas cosas van a venir de atrás. Y es que las condiciones que nos ha impuesto esta señora Tibisay, que bueno, que ella tendrá que pagar no sé dónde tantas cosas, no las podemos aceptar. Y menos aún esta manipulación que nos tienen, llevando a ronciado un proceso cuando se dieron el tupé, 1 año y medio se tardaron para ponerla de gobernadores y alcaldes. Buscaron el peor momento circunstancial para lanzarnos todo lo que nos lanzaron en la calle. Fiscal Ortega, desde el exilio, a los militares venezolanos les dice: actuar para restablecer la democracia no es delito. Y esto lo debe estar haciendo justamente en el marco de toda esta situación muy rara, por cierto, de la cual no me gusta hacer eco porque para mí el tema militar lo respeto y me parece una caja de Pandora y no quiero entrar en profundidades, pero ciertamente están obligados, no pueden seguir siendo cómplices del tema de la salud, del tema de los medicamentos, del tema de los alimentos, cómplices de tantas duras realidades que están matando a un pueblo de hambre. No necesitaron meternos en una guerra para tener exactamente los mismos resultados. Hambre, inflación, miseria, necesidad, diáspora. Ya no somos unos inmigrantes, ahora ya somos prácticamente unos refugiados en el mundo. Y para de contar todo el sector que sigue yéndose. Duque afirma que no podemos seguir indiferentes ante lo que pasa en Venezuela. Brasil y Colombia instan a Venezuela a aceptar ayuda humanitaria. Esto a propósito de la gran jornada de voces y voceros de todos los líderes nacionales, como los que están paseando el mundo. Ayer compartíamos un sonido de Antonio Ledesma que anda dando la vuelta al mundo explicando que hay que obligar a Maduro y su gente a aceptar la ayuda humanitaria, quieran o no, porque el hambre, la miseria, la muerte por falta de medicamentos es una realidad que se están muriendo en nuestras narices y no podemos seguir indiferentes. Estados Unidos enviará 2.5 millones de dólares en alimentos y medicamentos a venezolanos que viven en Colombia. Ya empezó la ayuda a los venezolanos, justamente para aquellos que creían que el problema de Venezuela no les iba a tocar. Ahí está nuestra diáspora y nuestra realidad.
Lo que hizo Estados Unidos fue darle un beso de muerte a algo moribundo, dijo economista García, sobre la sanción de la Casa Blanca contra el petro. Es verdad, porque el petro es una cosa que no es una realidad de lo que significan las petromonedas. He prometido un programa con respecto a eso. Estoy buscando al especialista para que hablemos de estos temas. Gobierno de Venezuela tilda de crimen de lesa humanidad, nuevas sanciones de Estados Unidos y amenaza con presentarlo a la Corte Penal. Yo oigo esto y de verdad, uno por respeto, porque uno tiene cierta dignidad, pero ¿qué puede decir el gobierno de Venezuela de delito de lesa humanidad? Señores gobiernos, cuando ustedes están permitiendo, primero, que una cantidad de bolichicos, corruptos y ladrones se llevaron más de millones y millones y millones de dólares y no sabemos dónde están. En contratos de electricidad, que miren lo que está pasando con el sistema eléctrico. Con el tema alimentario mostramos kilómetros de container vacíos y de comida putrefacta, pudrebal, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que los cuentos van quedando como atrás y todo se va olvidando. Y la realidad está ahí para todos, para mirarla. Entonces, cuando uno ve que el gobierno de Estados Unidos, venezolano, quiere acusar al gobierno de Estados Unidos por unas sanciones que son muy pertinentes, que aquí a nadie sanciona, y además por una ayuda humanitaria que está haciendo a 2.5 millones de venezolanos que están en una situación, ahorita ya he pasado varias veces el video de esta periodista que me lo hizo llegar, de cómo se ve en la frontera de Colombia hacia abajo, y cómo está nuestra gente que ha perdido hasta la vida. Claro que tenemos que ser solidarios. Y aquí está la noticia. Venezolanos huyen buscando libertad, pero más que todo asilo en Colombia, porque se les está haciendo la vida imposible para comer, para trabajar y para salvarse de cualquier enfermedad. Esa es la realidad. Gilberto Gudiño, mi invitado en la tarde de hoy. Quiero que lo ponchen ahí. Esta es la nueva generación con su movimiento Buenos Días. Y vamos a estar conversando con él y a ustedes les pido que no se retiren, que seguimos con más en la tarde de hoy. Ya venimos. Bueno amigos, para mí es un gusto, es un honor, porque cuando uno ya va viendo las generaciones, y ya no tiro la cédula por decir que han sido alumnos míos, han sido muchachos que jóvenes me han estado acompañando en la calle, se me hincha el corazón, porque ciertamente lo que quiero mostrarles es que hay más futuro del que pensamos, ante la diáspora y la ida de tanta juventud que busca un futuro, que busca una estabilidad, que busca comida, que busca libertad, que busca medicina. Tenemos jóvenes también luchando con movimientos ciudadanos, porque hay que rescatar ese tejido ciudadano que esta dura y lamentable revolución que se basó en el robo de los dineros públicos, en meter ahí un cuento de comunidades y de comunas y todo este cuento que ahora hemos podido corroborar mentira tras mentira que estaba detrás, que lo que estaba detrás fue el saqueo de los dineros públicos, porque ahí vemos a los hijos de los militares, a los hijos de los ministros, a los hijos de Chávez, a los hijos de Diosdado, a los hijos, aquí para de contar dónde andan en todos lados. Así que bienvenido, Gilberto, un gusto tenerte y bueno, bienvenido y buenos días. Muchas gracias y buenos días para todos. Así es muy bueno oír este nuevo movimiento y te felicito, Gilberto, por la iniciativa ciudadana. Y la comparto y la acompaño. Muchas gracias, profe. De verdad que para mí es un honor, como siempre, estar con usted. Como usted decía muy bien, hemos sido sus alumnos, hemos sido además compañeros en todos estos procesos que hemos vivido en los últimos años y que al final, más allá de que todavía hoy por hoy no podamos decir que hemos logrado terminar de transformar el país, yo estoy convencido de que estamos muy cerca, cada vez más cerca de ese proceso. Usted decía algo muy claro y que yo comparto a plenitud. En primer lugar, los venezolanos estamos viviendo un proceso muy complejo donde sentimos que todo se ha perdido y que todos se han ido. Y una de las cosas que yo quisiera comentar para iniciar pues esta parte es decirle a la gente que no todos se han ido. Yo los invito a que cuando vayan a algún sitio, si es que pueden hoy todavía aún hacerlo, pues verifiquen qué es lo que tienen alrededor. Y les voy a decir una anécdota que tengo de hace pocos días cuando llegué a un local comercial. Habían más de 50 personas y más de 40 de esas 50 personas eran menores de 45 años. ¿Por qué les digo esto?
porque hay una cifra que no podemos ocultar y a mí siempre me ha encantado hablar con términos técnicos, pero a su vez también con precisos que nos permitan identificar qué está ocurriendo. Ciertamente en Venezuela tenemos una grave ola de emigración precisamente por la crisis económica que estamos viviendo, pero este es un país joven. Este es un país con esperanza, este es un país que tiene las oportunidades y tiene las herramientas para poder salir de esta grave crisis. En Venezuela es un país de más de 31 millones de habitantes, casi 32 millones de habitantes actualmente, de los cuales según las cifras extraoficiales más de 4 millones han tenido que salir de esta frontera. De esos 28 millones de habitantes que aún quedamos en Venezuela, más del 75% de esa población es menor a 45 años. Es decir, que estamos hablando de que hoy por hoy, aún con esta grave ola de migración que estamos viviendo, esta diáspora, este éxodo que estamos viviendo, más de 20 millones de venezolanos tienen todavía, hoy en Venezuela, menos de 45 años. Ahí existe una oportunidad, ahí existe la energía. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar ese paso al frente porque Venezuela nos necesita. Y quiero compartirle unas palabras del Papa Juan Pablo II que yo creo que son hoy por hoy muy acertadas para el caso venezolano. Cuando vino en su visita en los años 80 a Venezuela, él compartió con los venezolanos estas palabras: frente al pasado la juventud es actualidad, frente al futuro esperanza e innovación, frente al presente fuerza dinámica e inspiradora. Jóvenes venezolanos, vale la pena creer en la fuerza del bien, con el estudio y el trabajo y con la participación activa en la vida política, económica, social y cultural, estáis llamados a ser la nueva aurora de Venezuela. Entonces, somos un país que tiene la capacidad, que tiene las generaciones preparadas para poder generar esos procesos de transformación que requerimos. Solamente necesitamos que ustedes den el paso al frente, que ustedes se atrevan a decir, aquí estoy, que se rebelen en función de mostrar sus actitudes, de mostrar sus capacidades y de decirle no solamente a Venezuela, sino también al mundo, aquí existe una generación capaz de devolverle la libertad a nuestro país y en consecuencia prosperidad para todos los venezolanos que hoy están sufriendo graves situaciones económicas y sociales. Qué gusto irte así, de verdad, Gilberto, porque eso es lo que necesitamos escuchar. Yo comparto plenamente y por eso quería compartir justamente este discurso, porque estamos obligados a la Venezuela propositiva. Y por eso felicito, pues, y es lo que quiero que nos comente en el desarrollo de estas ideas que compartimos, y por eso digo, te acompaño en ese movimiento. Buenos días. Nos cuentes un poquito de qué se trata, cómo contactarlo. Ahí vamos a poner en pantalla pues todos los correos, sobre todo en esa necesidad que tenemos de construir. Ayer teníamos a la licenciada Nori de la Fundación Gumilla, que están por hacer un evento que vamos a estar participando en ese reto por el país, y me encanta que estemos empujando. ¿Qué consiste Buenos Días ahora dentro de este contexto y dentro de esta nueva realidad que es como otra etapa, como dices tú, o del desarrollo y desenlace y de la parte, como digo yo, constructiva de lo que nos viene? Mire, Buenos Días es un movimiento ciudadano que lo agrupan personas comunes, ciudadanos comunes con diferentes talentos, diferentes capacidades, diferentes profesiones. ¿Qué nos permite un movimiento como Buenos Días? Nos permite articularnos, porque este es el momento de la articulación ciudadana. Este es el momento donde la sociedad civil debe incorporarse al proceso político que está viviendo actualmente Venezuela, porque nuestros problemas no son económicos de raíz, son políticos, y eso ha generado una grave consecuencia económica y social en nuestro país. Entonces, los ciudadanos tenemos que dar ese paso al frente. Nosotros no podemos dejarle todo esto al factor político, porque si bien es cierto, tenemos todo el derecho a poder criticar en momentos determinados el liderazgo político, porque ciertamente en momentos no nos sentimos identificados, sentimos que de alguna forma esa imagen va desgastándose y se genera un proceso de desconexión con la sociedad. La realidad es que nosotros también como ciudadanos tenemos que hacer una reflexión, una autocrítica, y es ¿qué estamos haciendo nosotros en función de poder dar esos pasos al frente y no dejar solo al factor político, sino que como sociedad civil comenzar a acompañar a la sociedad política y de esa forma reconducir los procesos que nos permita llevar este barco a puerto seguro? Venezuela tiene todas las capacidades. Venezuela es un país que en un término de 2 a 3 años puede recuperarse en lo económico y comenzar a dar esos primeros grandes avances hacia esa sociedad de desarrollo que todos queremos. Coincides con Susana Rafali, que la tuve recientemente
una experta en todo el tema alimentario y que está recorriendo el mundo y todo el mundo en el país la está consultando porque no hay cifra y ella está hablando con mucha claridad. Pero coincide con lo que ella decía, que Venezuela está dentro de los 7 países del mundo, dentro de los 7 primeros países del mundo, que tiene una biodiversidad increíble para todo el desarrollo, y lo hemos dicho siempre, de una potencia en naturaleza, con lo cual la recuperación es rápida. Y lo que hace irónicamente, más criminal lo que este gobierno está haciendo con el hambre, la necesidad, la inflación, la indiferencia, la robadera, porque siguen robando, de este duro momento que estamos viviendo los venezolanos, que pasamos a ser los niños más pobres. Bueno, Zimbabue y Venezuela están ahí compitiendo quién va adelante o quién va detrás, y es muy triste porque nunca habíamos tenido esos indicadores, pues, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, yo soy un firme convencido, un firme creyente de que Venezuela tiene toda la capacidad, no solo el talento humano, sino también los recursos naturales, para que conjugados estos dos grandes recursos podamos salir de esta crisis que solamente requiere, y lo hemos dicho constantemente, y hoy más del 80% de la población está clara de que lo que se requiere urgentemente es un cambio político en Venezuela que nos permitirá entonces, en consecuencia, generar ese gran desarrollo económico que todos estamos esperando. Vamos a ir a comerciales, y con este rostro propositivo, con esta fuerza que imprime una juventud que cree en el país, que está negada a entregarla, sino sencillamente a construir la Venezuela que nos merecemos. Vuelvo en un instante, no se retiren. Yo quería pasar un video que lo he hecho un poco viral porque realmente le agradezco a esta compañera, amiga periodista. Vamos a ver si lo pueden enfocar rápidamente, cómo se ven las fronteras venezolanas, y que a uno le da dolor, ¿no? La fila que hay en la frontera de Colombia con Ecuador es una fila absurda, completamente ridícula. Hay más de 1.600 personas que se encuentran acá desde antes de las 7 de la mañana. Es una fila que no se mueve, donde van a ver que no hay un solo policía, no hay seguridad, no hay gente mirando que respeten las filas, un desorden total, dejan pasar a la gente de los... Ella va narrando, ¿no? Ella va narrando que dejan pasar, aquí está, ¿no? Vamos a volverla a tomar porque, miren, ella va narrando que pasan los buses, pero miren cómo está eso. Y todo eso son venezolanos en el exterior, ¿no? Entonces, fíjate tú, Gilberto, no sé, esto yo lo he hecho de una manera viral, ella me lo hizo llegar, yo lo estoy compartiendo, pero es lo que tú dices, ¿no? Esta dura realidad, esa ayuda humanitaria que están haciendo llegar a la frontera de Colombia, porque esta es la frontera de Colombia con Perú. O sea, esto no es Venezuela-Colombia, esto es Colombia-Perú, y así sigue hacia abajo, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, hay que apostar al reto del cambio, hay que apostar al reto de los que nos quedamos acá, luchando y trabajando por la conquista de una Venezuela que tiene que salir de esto, que de verdad que tiene que salir de esta oscuridad. Buenos días, ¿qué viene a aportar? ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál es la visión, misión? ¿Dónde los contactamos? ¿Qué actividades están por desarrollar? Ok, buenos días, como les decía, es un movimiento ciudadano y nosotros estamos convencidos de que este problema no es ideológico. Nosotros creemos que esto ha evolucionado a un problema mucho más complejo que solo lo ideológico. Estamos hablando de una batalla entre el bien contra el mal. Y aquí cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión: ¿qué ejército va a apoyar? ¿El ejército del bien o el ejército del mal? Porque en Venezuela, cuando usted pasa este video, cuando usted nos muestra estas imágenes, hay una clara demostración de que existe un gobierno que lo único que le interesa es estar aferrado al poder. No le interesa el bienestar común, no le interesa satisfacer las necesidades de la gente, no le interesa resolver las grandes problemáticas que están viviendo en nuestros barrios. Entonces, tras eso, tiene que surgir de la ciudadanía, evidentemente, un proceso de transformación que ayude a encauzar todo lo que hemos estado viviendo. En Venezuela hemos perdido hasta el concepto de ciudadanía. Correcto. Hemos perdido el concepto de los valores fundamentales. Totalmente. El concepto de familia. Nosotros estamos reportando, lo decía Susana, lo han dicho todas las ONG, amigas mías, que están en distintas fundaciones, que gracias a Dios y gracias a esa generosidad de esos corazones han podido llevar un registro. Pero abuelas llevando niños porque los padres se han tenido que ir a otros lugares del mundo a buscar dinero para sobrevivir. Entonces cada día más niños abandonados. Así es. Nosotros creemos en el empoderamiento ciudadano. Eso es una de las fórmulas claves y además de la articulación
que requiere hoy Venezuela para poder salir de esta grave crisis. ¿Qué significa para nosotros el empoderamiento ciudadano? Y eso es uno de nuestros principales objetivos. Nosotros nos dimos a la tarea durante más de un año de estudiar diferentes casos exitosos que han permitido a ciudades que han vivido procesos de crisis económica, convulsión social, procesos de anarquía y hasta narcotráfico, poder salir de sus crisis hacia procesos de desarrollo. Por ejemplo, el caso de Medellín, uno de los casos más famosos que tenemos en América Latina, una ciudad sumergida en el narcotráfico, sumergida en el terrorismo y sumergida en la anarquía. Hoy por hoy una de las grandes ciudades de Colombia, modelo, se ha transformado en ciudades de 24 horas y eso le ha permitido al mundo comprender de que a pesar de los momentos de crisis que viven las ciudades y los países, sí se pueden generar políticas que nos permitan salir de esa grave situación. No está perdido todo en Venezuela. En Venezuela lo que necesitamos es propuestas. Necesitamos iniciativas, necesitamos ciudadanos capaces de poder imponer, y fíjate lo que le estoy diciendo, a través de las propuestas, a través de programas claros que nos permitan salir de esta grave situación. ¿Qué significa para nosotros el movimiento Buenos Días? Es un proceso de empoderamiento, donde nosotros hemos trabajado en el desarrollo de un compendio de buenas prácticas, donde estudiamos más de 15 ciudades de América Latina que han logrado pasar sobre estos procesos de crisis a procesos de desarrollo. El caso de Medellín, el caso de Bogotá, el caso de Panamá, el caso de Curitiba en Brasil, Sao Paulo, Mar de Plata, Buenos Aires en Argentina y así sucesivamente, diferentes ciudades que nos han demostrado de que sí se pueden alcanzar el desarrollo. Pero en este momento crucial en nuestra política venezolana, nosotros creemos fundamental un trabajo en dos vías. En primer lugar, aquel ciudadano que tiene todo el derecho de querer activar políticamente, de querer desafiar políticamente y llegar a algún cargo público, bueno, nosotros le decimos como ciudadanos qué es lo que queremos, cuál es la Venezuela que queremos, cómo la queremos, cuál es el futuro que queremos construir para nuestros hijos, porque eso es lo que nos mueve y lo que nos ha dejado en este país, que nuestro futuro queremos entregárselo a nuestros hijos en Venezuela, que no queremos seguir huyendo como han venido teniendo que hacer muchas personas producto de esta grave crisis, queremos que se le entregue un futuro a nuestros hijos en Venezuela. Dicho sea de paso, que estamos en el derecho sagradísimo y constitucional de exigirlo. Así es. Porque esa es la realidad. Aquí no estamos hablando sino de un legítimo derecho, de las tres cosas fundamentales que necesita el ser humano para vivir, que es salud, educación, alimento. Así es. Y ninguna de las tres nos las está garantizando. Ninguna de las tres se satisface. Ninguna. Estamos en el derecho legítimo. Permítame comentarle esto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos desde Buenos Días? Primero presentamos un proyecto ciudadano, un plan de país. Lo que nosotros queremos como venezolanos que nosotros vamos a construir para heredarle a nuestros hijos junto con la sociedad política. ¿Y qué es lo que estamos buscando fundamentalmente? En primer lugar, tener una guía, que sepamos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos construir. Pero más importante que eso es que al ciudadano que no quiere activar políticamente, termine de comprender de que su rol debe ser entonces de contralor. Aquel político que desea activar está en todo su derecho, pero aquellos ciudadanos que no deseen activar políticamente deben controlar a aquel ciudadano que sí desea hacerlo. Eso es fundamental y clave para poder lograr procesos de desarrollo y yo presento dos ejemplos claros que están sucediendo ya en América Latina, probados. El programa del Cómo Vamos en Colombia y el programa del Nosa Sao Paulo en Brasil. ¿De cómo? No sé. Nosa Sao Paulo. Nosa. ¿Qué significa el programa del Cómo Vamos? Toda institución que recibe dinero del erario público debe indicar en una página web en qué se están utilizando sus recursos, en dónde se administran esos recursos, en qué obras se están invirtiendo y cuál es el avance de esas obras. Y eso le permite al ciudadano en vivo, en línea, poder identificar dónde está su dinero y cómo está siendo invertido, porque ese dinero es nuestro, no es del gobernante, no es del gerente. Ahora bien, el programa del Nosa Sao Paulo, que es mucho más interesante. Todos sabemos perfectamente que a nuestros políticos les encanta salir a prometer de todo. Pero realmente tienen la capacidad o realmente el tiempo les va a permitir tener la capacidad de cumplir con todas las promesas. Correcto. Ustedes tienen que basarse en 3, 4 o 5 planteamientos clave y decirle a la gente, en esto nosotros vamos a cumplir. ¿Y qué hace el Nosa Sao Paulo en Brasil? Ellos hacen una recopilación de todas las promesas de campaña y una vez que ese candidato queda electo por el pueblo, entonces esas promesas se transforman en ley. Y hace una revisión trimestral y semestral y al final de la gestión del gobernante señala
genera una hoja de evaluación donde indica qué cumplió y qué no cumplió ese gobernante. Si nosotros en nuestras universidades, si nosotros en nuestros colegios le decimos a los estudiantes que si no saca más de 10 no pasa la materia, bueno, llegó la hora de decirle a nuestros políticos, señores, si ustedes no pasan la materia, ustedes no pueden avanzar en sus cargos, ni mucho menos pretender que van a avanzar en ellos hacia cargos mucho más importantes. Entonces, es la hora del empoderamiento ciudadano, es la hora de la Contraloría Ciudadana, es la hora de que el político comprenda que es un servidor público y no el dueño de una empresa llamada Venezuela. La empresa llamada Venezuela es de los venezolanos, para los venezolanos y para el bienestar de cada uno de nosotros. Qué bueno, Gilberto, de verdad que comparto completamente esta iniciativa, la felicito, la aplaudo con las dos manos y sencillamente pues estaremos muy pendientes, hemos puesto pues dónde los pueden contactar, tienen algunas reuniones abiertas como para la gente involucrarse o sencillamente hay que hacer contacto por Instagram, repite los contactos de ustedes para que la gente sepan dónde ponerse en contacto con Buenos Días. En nuestras redes @buenosdias.bds en Instagram pueden recibir mayor información o ver más de lo que hemos venido desarrollando. También nos reunimos periódicamente, hacemos reuniones ampliadas, hacemos reuniones en sectores. Eso nos permite entonces ir acumulando una gran capacidad ciudadana que nos permite entonces articular los procesos que vienen, donde cada uno de nosotros debe aportar en la búsqueda por transformar este país. Y a su vez también están el número telefónico 0424-638-2940, junto con una página web donde presentamos una serie de propuestas que se deslindan de lo ideológico. El problema en Venezuela es empezar una pugna que no tiene sentido entre quién es mejor y quién es peor. El problema aquí es que ni la izquierda ni la derecha van a resolver los problemas. Aquí el detalle para resolver los problemas es que comencemos a hacer lo correcto, lo que se tiene que hacer, lo que ya está aprobado. Y si eso que está aprobado lo promueve la izquierda o eso que está aprobado lo ha promovido la derecha, pues se tiene que poner en práctica porque en definitiva lo más importante es el bienestar común de la gente. Nuestra página es www.buenosdias-bds.org y todos bienvenidos a nuestro movimiento. Como diríamos y cerraríamos la frase de hay que dejar de ser habitantes de un país para convertirnos en ciudadanos de una patria. Así es. Yo quiero terminar el programa pidiéndote que vuelvas a leer ese maravilloso pensamiento de Juan Pablo II, que además lo comparto plenamente y que creo que es el resumen de lo que hemos querido compartir en este programa en la tarde de hoy. Muy bien. Palabras del Papa Juan Pablo II en su visita a Venezuela en los años 80. Frente al pasado, la juventud es actualidad. Frente al futuro, esperanza e innovación. Frente al presente, fuerza dinámica y transformadora e inspiradora. Jóvenes venezolanos, vale la pena creer en la fuerza del bien. Con el estudio y el trabajo, con la participación activa en la vida política, económica y social, estáis llamados a ser la aurora de una nueva Venezuela. Qué bello, qué bello. Gracias por esas palabras y nos permite pues sencillamente tomarlas y decirle, como les digo todas las tardes, con fe, con esperanza y con ánimo de lucha, en ese corazón que es de todos los venezolanos, hay que seguir adelante, porque nos merecemos un mejor país. De Venezuela tiene futuro. Así es, y muy buenos días, Gilberto. Así es, gracias. Qué bueno tenerte, qué gusto, y esto es la realidad de la Venezuela que camina, que se transforma y que hace posible que pasen las cosas que están pasando. Lo espero próximo porque pasa lo que pasa.